Hola, bienvenidos al segundo día de nuestro magno evento Reformas Fiscales 2024. Queremos nuevamente agradecer a nuestros patrocinadores Tax Day, Blue Business, Burgo Editores y Sigo Aspel. Gracias por hacer posible este magno evento. Para iniciar, queremos presentarles a Rodrigo Ramírez Venegas. Rodrigo es licenciado en Contaduría y maestro en Impuestos. Cuenta con 9 certificaciones en diferentes áreas contables, fiscales y financieras. Cuenta con 12 diplomados y es capacitador y expositor a nivel nacional en múltiples instituciones. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Hola. Lucas, por la presentación y muchas gracias a todo el equipo de IMEFI por permitirme estar enfrente de ustedes el día de hoy para poder hablar del cierre contable y de los estados financieros de la Declaración Anual de las Personas Morales en este gran evento que al final de cuentas se está diseñando para ustedes, que se ha denominado Evento Magno Reformas 2024, Estrategias contra la Fiscalización. Mi nombre es Rodrigo Ramírez, como ya por ahí Luca me había presentado, y va a ser un gusto estar con ustedes hablándoles sobre este tema. También quisiera que ustedes estuvieran también al pendiente. El día de ayer todas las pláticas que se tuvieron aquí también creo que fueron bastante interesantes con los temas por ahí que Javier Martínez nos compartió, también Yadira, el gran maestro Milla y también por ahí Francisco, que al final de cuentas creo que complementa mucho estos temas que vamos a estar tratando el día de hoy y también un saludo a todos los expositores que me van a continuar después de que yo termine mi emisión del día de hoy. Pues bueno, vamos a hablar de estos cierres contables y de los estados financieros. Lo primero que yo tendría que identificar es que cada vez la autoridad necesita mayores elementos para tener una fiscalización. Y qué mejor forma de poder fiscalizar que es poner controles y candados. Desde hace tiempo ya tenemos una gran herramienta por parte del gobierno para poder hacer esta fiscalización, tener un mejor control, tener una claridad y simplificación, pero para ellos, en la cuestión de esta fiscalización, desde hace tiempo, y es el conocido como el CFDI. Este CFDI, que no es solamente del actual gobierno o que es una idea del actual gobierno, esto se ha mantenido por ahí en otros sexenios, que fue por ahí Felipe Calderón, que empezamos con el CFDI, empezamos con la contabilidad electrónica y que el día de hoy la mayor herramienta que pueda tener la autoridad sería justamente el CFDI con la cuestión de los amarres. Muchos de ustedes lo conocen y perfectamente lo tienen identificado, que ya empiezan a llegar tipo de invitaciones diciendo, oye, no me cuadra, no cruza la información que yo tengo en mi base de datos, yo como SAT, y lo que tú me estás informando. Tanto es así que desde hace ya algunos años pues nos están mandando diferencias en cuestiones de ICR, diferencias en la cuestión de IVA, y que para efectos de que tuviéramos una presión para poder estar presentando correctamente la información, al gobierno se le ocurrió ir incorporando requisitos para poder tener esta fiscalización, y una de las medidas es la restricción de la utilización de los sellos para efectos de facturar, cortando un poquito la cuestión de la operación de algunos contribuyentes. Esto es importante porque también todo el sistema que tiene actualmente el SAT y con la cuestión de su simplificación tiene parametrizado para poder recibir la información de los FDIs y poder empezar a validar la información, y es por eso que el día de hoy hasta tenemos cierta información precapturada. En el caso de los pagos provisionales, ya viene los ingresos nominales con una base anterior de lo que se está timbrando en los FDIs, también con todo lo que se presenta en las declaraciones anuales como pérdidas, coeficiente de utilidad, y un poquito más adelante platicaré lo de la CUCA y la CUFIN, que todo esto ya lo estamos subiendo a un sistema y que la autoridad fácilmente puede verificar la información que se está subiendo y cruzarla. También creo que para todos los que nos están ahorita viendo y escuchando, seguramente les pasó hace unas cuantas semanas, unas 2 semanas más o menos,
que empezaron a llegar otro tipo de cartas de invitación con cruces, ahora con la DIOT, que esto, aparte de que nos puede dar risa por la cuestión del tipo de cruce que quiera hacer la autoridad, pues me da más risa porque es una risa nerviosa, porque no sé cómo contestarle a la cuestión de la autoridad. En cuanto a sé cómo decirle, oye, tengo los elementos propios para poder decir que lo que tengo facturado y cobrado lo tengo bien determinado y amarrado, y si no, lo tengo que corregir, pero ¿cómo lo puedo cruzar contra la DIOT que otras personas, mis clientes, me están reportando? Esa yo no tengo la forma de poderlo verificar. ¿Cómo le voy a hacer a todos mis clientes? Oye, infórmame, dame tu presentación de tu DIOT. Me van a mandar por un tubo. En algunas ocasiones, con ahorita que pasó este tipo de requerimientos o invitaciones más bien, uno de mis clientes, pues sí se puso a investigar a ver cómo lo estaban reportando la DIOT con sus clientes y pudieron identificar con cuál persona se habían equivocado y cuál fue la cuestión que tuvo el error. Pero eso es porque tenía pocos clientes. Ahora imagínense miles de clientes, 1000 clientes, cientos de clientes, pues al final de cuentas se nos va a complicar el poder amarrar la cuestión de la información y ver de dónde estuvo el error, si fue mío o de mis clientes que están reportando mal. Y considerar esto, que el reporte que puede ser de parte de la DIOT, estamos hablando que puede ser por un error aritmético, por poner mal la cuestión de un dato, puede ser un error de utilizar mal un RFC, puede ser un error, que ni siquiera puede ser un tema de error, sino que es algo alevoso por parte de un cliente que necesita amarrar su IVA acreditable y pone otra cantidad utilizándome a mí como proveedor. Y por último, podría ser algo que el desfasamiento del acreditamiento, no todos lo tenemos visualizado de la misma forma la presentación de la DIOT. Hay algunos que presentan el devengamiento, hay algunos que presentan cuando tienen el comprobante y el pago para podérselo hacer acreditable, hay algunos que solamente con el pago, hay algunos que solamente con la cuestión de la factura. Entonces, atinarle cómo es que me están reportando y solamente es un desfase de la cuestión del IVA y obvias razones la cuestión de la base, en este caso de la deducción para ellos, para mí la cuestión del ingreso, y al final de cuentas se empieza a complicar. Pero ahí tenemos ese indicativo que tiene la autoridad de lo que está queriendo hacer. Quiere cruzar el día de hoy todo con la cuestión de la información que nosotros estamos procesándole y la información que otros están procesando a nombre de mi RFC. Con estas DIOT, con estas declaraciones informativas, van a ser la cuestión del cruce. Para mí también sigue siendo algo muy raro que lo quieran amarrar con la DIOT, porque la DIOT ya iba de salida. La DIOT no le ha servido a la autoridad, no le ha servido sacar provecho y ahora quieren externar o extraer información de cruce que nos piden a nosotros que la podamos verificar, que en este caso creo que al final de cuentas no lo vamos a poder lograr. Eso tiene que ver con el comentario y como apertura a nuestro tema, porque estoy hablando del cierre contable y de los estados financieros en una declaración anual, donde nosotros también tenemos un antecedente en el lado financiero, que en el año 2022 nos llegan y nos presentan que ahora tenemos que estar subiendo los 4 estados financieros con sus respectivas notas, que al final de cuentas durante mucho tiempo, y así nos tenían acostumbrados antes de este cambio que sucedió en el año 2022, en el sistema que teníamos del año 2019 al 2022, o bueno, al 2021, anteriormente la utilización del DEM para subir la declaración anual y antes toda la cuestión de el papel que subíamos con la cuestión de las declaraciones, nos pedían solamente 2 estados financieros. Y para los que realizaban un poquito actividades empresariales, nos pedían por ahí, hablando de unas personas físicas, nos pedían el amarre del costo de lo vendido, el costo de venta contable, para poder ir identificando dentro de la información financiera y poder hacer los cruces que la autoridad necesitaba para efectos de poder amarrar la información. Antes era muy simplificado la cuestión de la fiscalización por parte de la autoridad, porque
para la cuestión del tema presupuestal en el transcurso de un ejercicio, un año de presupuesto, pues había recurso suficiente por la extracción y venta de petróleo, por recaudación, que en este caso no importaba tanto la recaudación, y la solicitud de préstamos que se hacían al extranjero. El día de hoy, o bueno, ya casi también de hace bastantes sexenios, empezando desde épocas de Vicente Fox, la extracción ha bajado del petróleo. Por lo tanto, la venta, el valor del barril ha bajado, del petróleo. No hay forma más que irnos con la cuestión de la determinación del impuesto. Por eso cada vez la autoridad ha sido más aguerrida con una cuestión de fiscalización. Y no solamente pasa esto aquí en México, también tenemos otros antecedentes con lo que está sucediendo en la cuestión en España. Ahí ya ha pasado por la cuestión de casos que están mostrándolos a través de YouTube, el caso de Shakira y anteriormente el caso de Messi, el caso de Cristiano Ronaldo, que al final de cuentas las áreas fiscalizadoras de diferentes países, que en este caso la española, también está haciendo su labor. Y obviamente estamos en una pelea a nivel internacional para estar en límites de recaudación eficientes, que México sigue siendo muy bajo lo que está recaudando en comparación del Producto Interno Bruto que se está generando, y al final de cuentas pues esto tiene que ver más con los bolsillos económicos del propio gobierno, que ese dinero lo necesita para poder gastar y hacer lo que tiene presupuestado, aunque nos guste o no. Si no nos gusta el Tren Maya, aeropuertos, refinerías, al final de cuentas es un tema de gobierno que ellos están invirtiendo en eso y están presupuestando para esto. Independientemente que nosotros quisiéramos ver salud, quisiéramos ver seguridad, al final de cuentas hay alguien que nos gusta o no está al mando y se tiene que seguir lo que está por lado de la cuestión del Ejecutivo. La única forma que tendremos que hacer para que se pueda cambiar algo pues es ir a votar, y estamos hablando que el próximo año es un año de elecciones, 2024. Es por eso que podemos ver que en una reforma estructural, impuestos realmente no tenemos. De los últimos años se ha modificado más lo que sería Ley Federal del Trabajo. Si puedes sonar un poco de obtención de votos y estas llamadas vacaciones dignas, ahorita lo que están peleando de lo de la jornada reducida, lo que se ha hablado de el aguinaldo digno, de lo de la prima digna. Estamos hablando que son muchas cosas que van más ligadas a otra área del derecho para una cuestión de tema laboral que propiamente del lado fiscal. Del lado fiscal tiene que ver con fiscalización y tiene que ver con más controles y candados para efectos de que la propia autoridad pueda revisarlo de una forma mucho más simplificada, pueda tener la claridad. Y por eso ahorita nos encontramos con esto de la declaración anual, en el cual algo que al principio necesitaría comentarles, y ahí si me ayudas, Rocky, gracias. La cuestión de la declaración anual es cuándo tenemos que presentarla siendo una persona moral. De acuerdo al artículo 76, estaríamos hablando que se tiene que presentar dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. Aquí es importante puntualizarlo porque hoy, 30 de noviembre, ya estamos a un pasito del mes de diciembre, y que si alguien pretende cerrar el ejercicio el día de hoy, noviembre, tendría 3 meses para poder concluir con una declaración anual. Si lo cierra hoy, 30 de noviembre, sus 3 meses serían diciembre, enero y febrero. Tendría que presentarla a más tardar por ahí el 29 de febrero del 2024, que si no mal recuerdo el próximo año es año bisiesto, por eso estoy hablando de un tema de 29, en el cual se estaría presentando la declaración anual como fecha límite, porque no es marzo el mes de la declaración anual, sino yo tengo 3 meses. Esto lo pongo o lo cambio el ejemplo. Hagan de cuenta que en el mes de septiembre se fue a una empresa a liquidar, se fusionó, se escindió. En ese caso tendría 3 meses, que fue septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En diciembre tendría que estar presentando, a más tardar el 31 de diciembre,
su declaración anual, haciendo cuentas con el impuesto causado en el ejercicio 2023 en un ejercicio irregular. Para los demás estamos acostumbrados nosotros a presentarlo en el mes de marzo, pero también un poco que puedan considerar los beneficios y las contras de poder anticipar la presentación de una declaración anual. El día de hoy, con varios clientes, nosotros ya hicimos un análisis de cómo vamos a cerrar el ejercicio. De hecho, algunos con los clientes ya se trabajó desde mitad del año para poder disminuir pagos provisionales por el tipo de ejercicios que hemos tenido en los últimos años, que ha habido irregularidad por la cuestión de la pandemia. Ya tenemos que hacer presupuestos de cómo vamos a terminar el año para no estar sacando flujo. El pago de impuestos se va a tener que hacer, eso no lo vamos a poder evitar, pero ahorita es tratar de defender el flujo sin llegar a jineteártelo, sino defender realmente el flujo, tener un buen control de ese cash flow, que al final de cuentas nos ayuda a tener una buena administración de estos recursos. Hoy el efectivo tiene un valor diferente al solamente de cubrir obligaciones, sino el que tenga el efectivo tiene para poder hacer mucho más cosas. Entonces, estos pronósticos de cierres anuales ya tendríamos que saberlos empezado a trabajar desde mitad de año. ¿Para qué? Para que yo pueda estar presentando, ejemplo, una declaración anual por ahí del día 20 del mes de enero. ¿Para qué? Para poder votar pérdidas fiscales, para poder disminuir coeficiente de utilidad, para poder votar saldos a favor, que eso me va a ayudar para que en esa llamada cuesta de enero, en el 2024, desde el pago provisional del mes de enero, yo ya tenga elementos de haber bajado o disminuido legalmente el tema contributivo de pago de impuestos. Y que todavía puedo tardarme en depurar la información y tal vez después presentar una declaración complementaria, ahora sí definiendo y detallando algunas cosas que se hubieran barrido en el primer cierre o presentación de una declaración anual. Eso digamos que son los beneficios que se puede tener por presentar una declaración. Al final de cuentas estoy dentro de los plazos, por esos 3 meses que les estoy mostrando ahorita en cuestión de la pantalla. Ahora, también hay que ver que me puede perjudicar en algunas cosas, como por ejemplo la PTU. La PTU se tiene que entregar dentro de los 60 días después de haber presentado una declaración o el término de presentar una declaración anual. Si yo presento el 20 de enero una declaración, pues bueno, ya me podrían empezar a pedir los sindicatos, los trabajadores, la PTU que se los pague por ahí del mes de marzo, considerando esos 60 días. Entonces estamos anticipando también algunos efectos, que en realidad también es muy difícil que alguno de los trabajadores y sindicatos esté peleando algo en el mes de marzo, porque estamos muy acostumbrados a decir que mayo es el mes de la PTU, pero al final de cuentas tenemos por ahí esos indicativos y elementos. Para la cuestión del cierre, yo recomiendo identificarlo como una cuestión de pasos. Primero es considerar cerrar contablemente. ¿Y qué me refiero a cerrar contablemente? Primero es considerar todas las partidas que realmente se estuvieron devengando en el año, porque mi contabilidad es a la devengación. Y para los que he tenido la oportunidad de que nos hemos visto aquí en IMEFI, capacitación sobre algunos temas de norma de información financiera, normalmente les digo, primero hay que identificar qué es la devengación, porque hablamos mucho de devengar, pero muchas veces no sabemos cómo explicarlo. Y la devengación, les puedo decir, que es la ocurrencia. No lo que a Rodrigo se le ocurrió, sino lo que ocurre es lo que yo registro contablemente. Como por ejemplo, puedo decir, miren, acabo de escuchar, ocurrió que alguien se cayó en las escaleras. Fue una ocurrencia. Yo estoy teniendo en cuenta que está ocurriendo algo y si me afecta económicamente a mí, lo tendría que registrar. ¿Cómo? Pues no sé si la persona que venía en las escaleras traía una pieza que necesitaba para poderlo poner en una maquinaria, esa pieza se está rompiendo, me está afectando económicamente, yo ya la había comprado y al final de cuentas tengo que reemplazarla. Esa es una afectación a mi patrimonio, en este caso a un activo, un derecho a usar esta herramienta que les estoy comentando. Pero si no, lo puedo utilizar con cualquier cosa. Estoy firmando un contrato. El documento, muchas veces fuente que podemos considerar ese contrato, no es el que deberíamos de darlo como una detonación de la devengación,
sino es el acuerdo de voluntades. Ocurre un acuerdo de voluntades en que me van a dar un producto y yo me estoy comprometiendo a pagarlo, hay una devengación y contablemente se va a tener que registrar. Tener en cuenta que las normas de información financiera han tenido su evolución desde su nacimiento, que las primeras normas de información financiera empezaron en el año 2006 con un marco conceptual y que ahora ya tenemos en 2023 un nuevo marco conceptual y que ha tenido una evolución impresionante de la normatividad que antes teníamos como boletines, ahora de las normas, no solamente en una convergencia a nivel internacional, sino también con estos boletines. Hoy ya no tenemos boletines, sino solamente tenemos ya normas de información financiera en la cuestión de una evolución. Considerando que primero yo tengo que cerrar contablemente y la otra partida de ICR, que también al inicio de mi plática les comentaba que la autoridad quiere cruzarlo todo con la cuestión de un CFDI, tendríamos que separarlo como ellos lo separan en la declaración. Es un apartado de ICR y un apartado que conocemos como financiero, donde tenemos a los estados financieros y a la famosa conciliación contable fiscal. Para efectos de ICR, consideraciones. Tenemos que tener una integración de gastos que tiene que estar amarrado contablemente con nuestra propia información financiera. Integración de gastos, ver cuáles son los gastos y el día de hoy hasta tenerlo identificado, tanto el de ingresos como gastos, nuestros auxiliares, nuestra contabilidad y amarrando con lo que tiene de base de datos la autoridad con los CFDIs. Con mis ingresos bajo un recopilatorio de lo que tiene el CFDI y la autoridad y lo cruzo con lo que tengo contablemente y lo comparo con los ingresos nominales en los pagos provisionales. Y la integración de gastos, ¿cómo lo puedo hacer? De la misma forma, puedo descargar la cuestión de los comprobantes CFDI de gastos, pero aquí identificar justamente la importancia del llenado de los CFDIs. ¿Por qué nos pide el uso del CFDI? Porque hay una clave que es G03, que son gastos, que estoy hablando de esa integración de gastos sobre la cuestión del amarre o la integración para poderlo hacer. Porque también tenemos inversiones, que eso la autoridad lo va a considerar que se va a ir a deducción de inversiones. Y también tenemos adquisiciones, que eso lo está considerando como una cuestión de costo, o un inventario que se va a convertir en un costo de lo vendido, con lo que les pongo la siguiente línea, que sería el costo de lo vendido. Identificar que cada vez la autoridad tiene mayores elementos en su sistema para poder ir cazando el costo de lo vendido. Si ustedes se recuerdan cómo vienen las declaraciones, viene un apartado de nómina donde viene el concentrado de la nómina en la declaración anual. Y después hay un rubro que me dice cuánto se van a ir a costos de fabricación. ¿La nómina se tiene que ir a costo de fabricación? Sí. Tendríamos que primero definir cómo se determina ese costo de lo vendido. Para las empresas que se dedican a comercializar, comprar y vender, el costo es el producto, lo que se adquirió del producto y ponerlo en las condiciones de venta. Para el caso de un costo de lo vendido que viene de una transformación, fabricación, construcción, elaboración, que podemos utilizarlos como sinónimos, pero tienen sus propias diferencias, ¿de qué se compone ese costo? Se compone de mano de obra, gastos directos y lo que sería la materia prima. Entonces, el costo de lo vendido tiene una forma de determinación diferente a un gasto en forma directa. La nómina, que es la mano de obra cuando está vinculado al costo de lo vendido, tendría que irse con una deducción hasta el momento en que genere el ingreso. Y ahí, en la declaración, la autoridad ya me está pidiendo que de la nómina total, yo le diga cuánto forma parte del costo de fabricación para efectos de mandarlo al costo de lo vendido y ver cuánto sería esa deducción autorizada. Recordar que dentro de las empresas que se dedican a este tema de comercialización o de hacer algún tipo de producto, la deducción más importante debería de ser el costo de lo vendido y muchas empresas lo ignoran y lo quieren hacer todo deducible en forma directa. Y no, tendríamos que estar amarrando bien el costo de lo vendido. Para muchas empresas puede ser el 80%, el 90% de las deducciones. Si bien la autoridad ahorita no tiene tantos elementos para poder amarrar el costo, pero nosotros sí tendríamos que tener los elementos porque es a lo que nos estamos dedicando. También consideraciones, las ventas de los activos,
que puedes generar utilidades o bueno, ganancias de ventas de activo o pérdidas de ventas de activo. ¿Por qué? Porque la determinación de esto se actualizaría tanto la pérdida como la utilidad, bueno, más bien se actualiza el costo que comparando contra el ingreso me va a dar una utilidad o me va a dar una pérdida, y la utilidad que me pueda llegar a generar forma parte de los ingresos nominales, que eso los voy a tener que estar declarando en el pago provisional. En caso que no lo esté declarando en pago provisional, en la declaración anual no me van a subir los ingresos nominales. Ya no puedo meter en cuestión manual los ingresos nominales, sino los tengo que meter desde pagos provisionales. En el caso de que tenga una pérdida, la pérdida la voy a poder utilizar como una deducción autorizada al momento de presentar la declaración anual. El ajuste anual por inflación, tener bien identificado las valuaciones de esas partidas en numerario que me dice el artículo 44, 45 y 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y tener en consideración las valuaciones contables, porque este ajuste anual por inflación lo puedo equiparar a lo que conocemos como el repomo, resultado de posición monetaria. Nada más que en el ámbito fiscal suman más activos suman más pasivos y disminuyen activos para que les dé un efecto más de acumulación que de la cuestión de una deducción, que al final de cuentas esto lo tendremos que tener presente. Deducción de inversiones, que es lo que conocemos como una mal llamada depreciación fiscal, que realmente tiene sus propios términos, su propia forma de determinación, que la deducción de inversiones tiene que ver con el monto original de la inversión, que se actualizaría y que se deduciría a tasas máximas de acuerdo a lo que me dice la ley. En cambio, del lado contable tengo la depreciación, que la depreciación se determinaría de acuerdo a la vida de uso de ese bien, y también juega unos conceptos que sería el valor de recuperación, el valor de reciclaje, el valor de salvamento, como quieran llamarle, pero es algo para poder determinar el monto a depreciar real. Del otro lado, ¿qué tenemos de los estados financieros? El balance general. Si bien el balance general se puede emitir, se puede sacar de la balanza de comprobación, solamente sería una forma de presentación. Ya nos está pidiendo el balance general de acuerdo a normas de información financiera. Los apéndices, y ahorita les voy a mostrar un poquito cómo está la declaración, nos pide muy familiarizado con normas de información financiera. Y no solamente eso, el estado de resultados, que realmente se llama estado de resultados integral, y lo que me está pidiendo es un estado de resultados integral por las partidas como están acomodadas, que sería operaciones continuas, operaciones discontinuas y ORIS, otros resultados integrales. Y los que nos da el dolor de cabeza, o que nos dio el dolor de cabeza en esta declaración del año 2022, el estado de flujos de efectivo. No me lo pedían, muchos no sabíamos cómo hacerlo. Nos tenemos que poner a estudiar mucho este estado de flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque aunque no lo ha dicho la autoridad, esto de poner la cuestión de los 4 estados financieros, incluyendo el estado de cambios en el capital contable, quiere amarrar también la autoridad a algunas cosas. Hoy no va a tener elementos y lo diré un poquito más adelante por qué, pero el que ya tengas en una declaración anual estos 4 estados financieros, lo que ya está buscando la autoridad es conceptos como operaciones simuladas. Está buscando el concepto de materialidad, aunque no está definido. Está viendo lo del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, razón de negocios. Y el último, el artículo 27 de su fracción primera, ser estrictamente indispensables. Y del artículo 27 podemos encontrar más, que esté registrado en contabilidad, restado una sola vez, que al final de cuentas todos estos elementos, tarde o temprano la autoridad, como lo está parametrizando con sus nodos y los campos, va a poder hacer cruces de información, va a poder estar determinando tasas efectivas, va a poder estar determinando muchos más elementos con la información contable como se está procesando. Consideración también importante, los estados financieros que me están manifestando aquí no es la contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica es una parametrización diferente a lo que nos están pidiendo los estados financieros, que esto los voy a llamar estados financieros en una declaración anual. ¿Por qué? Porque el enfoque que me está pidiendo, si bien está en una declaración anual fiscal, realmente el acomodo, la información debe de ser totalmente financiera. Consideraciones más, la cuestión de las pérdidas fiscales. ¿Por qué?
porque nosotros ya tenemos que subirlo en una declaración, estas pérdidas, para que en la base de datos la autoridad lo tenga. Lo comentaba también hace ratito, este tipo de información se descarga en los pagos provisionales y en los pagos provisionales ya me empieza a identificar estos conceptos de pérdida, me empieza a identificar conceptos de coeficiente, que estos ya nada más es seleccionarlos y empezarlos a utilizar. Pero si no los he declarado y tengo este tipo de pérdidas, pues la autoridad me va a decir, oye, ¿de dónde lo estás sacando? ¿De dónde te lo estás inventando? Si nunca fue reportado la cuestión de este tipo de pérdidas. Considerar que este sistema que estamos utilizando actualmente fue un cambio para la declaración del año 2019, que ahí se tuvo que manifestar las pérdidas de ejercicios anteriores que no se estuvieran utilizando y que tendríamos que haberlas subido. En el año 2021, en el año 2020 y en el año 2021, muchos contribuyentes tuvieron que presentar declaraciones complementarias del año 2019 para subir pérdidas que no la utilizaron en 2019 y no las habían manifestado. También yo les digo, no maten al mensajero. Estamos hablando que el SAT quiere así las cosas. Yo nada más lo único que tendría que decirles es, oye, contribuyente, si quieres que las pérdidas aparezcan, tienes que presentar una declaración complementaria. Oye, pero voy a revivir años en tiempo para que la autoridad me pueda revisar. Es que el problema es que el sistema del SAT así está y la única forma en estos años, como les comentaba, pues era subir las pérdidas anteriores a través del sistema de la declaración del 2019, si no, no te las iba a respetar, no te las iba a considerar y no hay forma en que las podamos meter. Entonces, tener en cuenta estas pérdidas fiscales y la problemática que genera. Los pagos provisionales y retenciones que vamos a utilizar como acreditamientos. Los pagos provisionales se van a descargar en la declaración anual de los pagos, de lo que realmente se está efectuando. De ahí va a jalar los ingresos nominales, los pagos provisionales efectuados y las retenciones que se están declarando. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con procesos que la autoridad lo tiene ya casado y que para evitar errores en su análisis, pues ya lo está poniendo todo este tipo de candados. Tenemos que revisar bien los pagos provisionales y las retenciones. Si hay algún ingreso nominal que no lo hubiera declarado en el periodo porque no pasó por un CFDI, pues tendríamos que presentar declaraciones complementarias de pagos provisionales para efectos de que suba la cuestión de la información. Con estos dos puntos y más los anteriores que se los había mostrado en la lambindita anterior, tener en cuenta también que, por favor, no nos vayamos a los últimos días, la última semana de marzo para poder presentar una declaración anual. ¿Por qué? Porque los pagos provisionales el día de hoy tiene que actualizarse la base de datos. Casi tienes que estar presentando un pago provisional por día para que te pueda actualizar al día siguiente la información. Las pérdidas fiscales tengo que presentar una declaración complementaria en su caso para poderla manifestar y se tiene que actualizar la base de datos. Me regreso rápidamente para acá. La integración de ingresos tiene que ver también que yo tengo que procesar la cuestión de la información para que me aparezca y yo poderlo utilizar. Estamos hablando que cada vez se complica más los tiempos porque yo tengo que esperarme a la actualización del sistema del SAT. Y la otra, por ejemplo, la nómina. La nómina también es un CFDI que también se tiene que actualizar. Si no estoy timbrando en el ejercicio, puedo obtener problemas de deducibilidad o así no lo ha manifestado la cuestión de la autoridad. Que de fondo, mientras paguemos, enteremos, aunque lo hayamos hecho fuera de plazo, es una deducción, pero le estamos dando elementos a la autoridad para que nos cuestione la deducibilidad de este tipo de partidas. Ahora, en la cuestión de nómina, considerar que todos los años nos sacan una regla miscelánea en la cual te dice el último día para poder modificar, cancelar cosas que tienen que ver con la nómina, no emitir nuevos FDIs, sino es modificar la nómina que previamente se había reportado en el ejercicio anterior, es el último día del mes de febrero. ¿Por qué lo hace? Para que tengas todo marzo ya procesado la cuestión de la información. Dice o se tiene la idea, así me lo han compartido hasta gente de sistemas del SAT, que la actualización de la base de datos lo hacen martes, jueves y sábado. Pero aún así nosotros podemos ver que si hoy presento una declaración que estaba manifestada en la 32D,
como que no la tengo cubierta y la presento hoy, supuestamente en 24, 48 horas se debería de depurar esa opinión de cumplimiento y muchas veces se llega a tardar una semana o semana y media. ¿Cómo le explicas al usuario de la información, al contribuyente, que ya estás depurando la presentación de las declaraciones, pero que el sistema se está tardando y a ti te están exigiendo que le entregues una opinión positiva cuando no se presentó estos pagos en la cuestión de tiempo? Entonces, consideraciones que no hay que irnos a los últimos días a la presentación de la cuestión de las declaraciones anuales. PTU. Tenemos modificación desde el año 2021 en lo llamado eliminación del outsourcing, donde a nuestra determinación de la PTU se le agregan límites. Límites para poder entregar la PTU, que sería el promedio de los últimos 3 años de la PTU o 3 meses de sueldo, como tope máximo para uno de los trabajadores. Las declaraciones anuales para efectos desde el año 2000, para el año 2021, me preguntaba, oye, ¿la PTU la determina sobre la base de la ley, que sería la del 10%, o es una base diferente? Si tú le pones que es una base diferente, te va a dejar ponerlo manual el importe de la PTU que le vas a entregar a los trabajadores. Si tú le pones que es sobre la base de la ley, lo que te dé la utilidad de acuerdo al parámetro que tiene la declaración, lo multiplicará por el 10% y es lo que te va a considerar como una PTU como pasivo, que al final de cuentas va a ser lo que se va a pagar en el siguiente año, en este caso, en mayo de 2024, considerando fechas un poquito normales o de las que comúnmente llegamos a utilizar. CUCA y CUFIN, partidas que antes se ponían en cuestión manual, hoy ya te está pidiendo, si bien ponerlo en forma manual, ya te empieza a hacer unos cálculos de actualización. La CUCA y la CUFIN van a entrar en un proceso muy similar a la cuestión de las pérdidas fiscales. Lo que no estás declarándolo en el año 2022 o 2023, seguramente más adelante no te va a dejar modificarlo, para efectos de tener bien la información de la CUCA y que no estén aumentando la CUCA o disminuyendo la CUCA, aunque sea por mal cálculo que se estaría haciendo, pero que no te modifiquen porque la autoridad necesita esos parámetros para ver lo que sería ese capital en reducciones de capital y la CUFIN en los dividendos que están entregando, para poder medir esos dividendos, esos retiros de capital, si traen utilidades distribuidas que no han pagado impuesto y, como dicen, cobrarle, pasarle la charola a la persona moral con un impuesto corporativo que independientemente pueda llegar a ser acreditable para el socio accionista. Estamos hablando que hay un tema de recaudación y ahorita estas cuentas de CUCA y CUFIN seguramente vamos a tenerlas que tener bien identificadas, calculadas y reconocidas en declaraciones, porque más adelante seguramente va a ser más difícil que lo podamos hacer. Y aunque les puedo decir que en el año 2022 estaba mal determinada la cuestión de la CUCA, por la cuestión de la actualización se va a ir depurando y seguramente nos van a agarrar por ahí en varias cosas. Y ahora sí, la determinación del impuesto sobre la renta para efectos de poderlo impactar dentro de la cuestión de una declaración anual. Esto como partidas que conocemos, partidas fiscales que tienen que ver con el lado del ICR y la cuestión de lo que viene hacia adelante por amarrar, que sería la información financiera, para buscar conceptos que ya les había dicho: sustancia, razón de negocio, materialidad, estrictamente indispensable, ver deducibilidades y que no sean operaciones simuladas. Coeficiente de utilidad, también ya lo determina en forma automática. Esto es importante, que tampoco ya me permite modificarlo, se determina en forma automática y también me lo está aventando dentro de la cuestión de los pagos provisionales, donde me dice cuál es el coeficiente que tienes que utilizar. Recordar que el coeficiente de utilidad se tiene que utilizar del ejercicio anterior y si no hay, tendría que buscar a los últimos 5 ejercicios donde haya un coeficiente de utilidad para efectos de poderlo utilizar. Entiéndase que tengo que soltar recurso a la autoridad en pagos provisionales. Yo sé que hay veces que tengo saldos a favor, puedo tener pérdidas que puedo amortizar en pagos provisionales o disminuirlo de pagos provisionales, pero al final de cuentas lo que busca la autoridad es que haya un desembolso de flujo, previendo un poquito dinero en el transcurso del año para que ellos puedan también ejercer funciones para poder cubrir el tema presupuestal en el transcurso del tiempo y no esperarse a la declaración anual a que les caiga todo el dinero.
Pero quiero llegar a la cuestión de la declaración ahora del lado de los estados financieros. Estamos hablando que es una captura de pantalla. Ustedes podrán ver la fecha, 29 de noviembre del 2023. Estoy tratando de mostrarle lo más actualizado de la versión para efectos de poderles platicar de lo que viene. Es la versión 1.11.33. Si ustedes logran identificar en las declaraciones que presentaron entre enero y marzo del 2023, de la declaración del 2022, se van a encontrar la versión 1.11, 01, 2, 3, se van a encontrar diferentes versiones que en ese transcurso de esos 3 meses hicieron adecuaciones a los estados financieros. Hoy van en esta versión 33, donde se ha ido adecuando conceptos en la declaración, conceptos que ahorita les voy a decir claramente en unas laminitas que tengo, pero quiero identificarles que aunque nosotros no nos hemos dado cuenta por estar abriendo declaraciones, ha cambiado las versiones de las declaraciones o de los, por lo menos del anexo que trae los estados financieros en la declaración, y creo que esto es muy importante para que lo consideren porque puede ser que ya tengamos una idea del año pasado y hoy nos vamos a encontrar con unas sorpresitas por ahí, que les digo la cuestión de la versión. Tengo que ver la cuestión de los estados financieros o de la cuestión de la declaración y que, como les decía yo hace ratito, tengo un lado de lo que sería el ICR y el otro la cuestión de los estados financieros separado. Ahí estoy tomando de una de ICR simplificado de confianza de personas morales, pero puede ser un ICR de las que no están en este régimen obligatorio en un estímulo dentro de la ley de impuesto de la renta. Pero al final de cuentas es lo mismo, es separación del ICR que está amarrado con CFDI y los estados financieros, que es lo que voy a estar subiendo a estos estados financieros. Ya me piden estos 4 estados financieros, que también hace ratito se los comentaba, y aparte la cuestión de la conciliación contable fiscal. Que aquí déjenme nada más sacar una plumita que no lo había sacado, que nosotros podemos ver que nos lo ponen pestañitas. Esto ya lo conocíamos en la cuestión de este tipo de sistema, nada más que antes del 2022, nada más me mostraba 3 pestañas, el balance general, el de situación financiera, el de resultados y la conciliación. Ahora nos están incluyendo estos 2 estados financieros. Aquí podemos ver cuál es la estructura del primer pestaña de la declaración, hablando de los estados financieros, que me pone los activos y los pasivos y el capital distribuidos en una forma de reporte, de arriba los activos, después los pasivos, después el capital contable, y que lo podemos ver, y si lo comparamos contra un apéndice de las normas de información financiera, podemos identificar perfectamente que nos está pidiendo los mismos rubros que la cuestión de un apéndice, nada más que adecuado a su propia necesidad. Una de las cosas que necesitaría identificar es que ya me está también pidiendo la cuestión de las notas. ¿Cuáles notas, Rodrigo? Bueno, tendríamos que irme, déjeme nada más quitar otra vez el papelito para poderme meter aquí y apretar lo de las notas, capturar las notas. Notas referentes al efectivo y equivalente de efectivo. Tengo 3,000 caracteres para poder poner la cuestión de la nota. Le doy guardar y al final de cuentas se cerrará la cuestión de la información. Puedo ver que tengo comparativos año 2022, año 2021 y que hay hay unos nodos que están bloqueados con gris y hay algunos que están en blanco. Los que están en blanco puedo meter o manualmente directamente aquí el importe que me está pidiendo, pero cuando están en gris tengo que apretarles captura y me van a salir desglosado los siguientes conceptos, que sería conceptos de clientes, el ejercicio 2022 y hacerlo comparativo 2021. Esta es una lámina que quiero que ustedes vean. Ustedes en su declaración anual ponían clientes y no estaba tan desglosado como está ahorita en la cuestión del cliente. Quiere decir que cada vez nos está pidiendo más desglose la cuestión de la autoridad en estas modificaciones que está haciendo la cuestión de los estados financieros. Otra de las cosas en la cuestión de del lado de los acreedores, cuestiones chistosas y lo podrán ver en el último rubro.
En acreedores diversos me está pidiendo activos por el derecho de uso derivados de arrendamiento. Norma D5, que el mismo activo y el mismo concepto se llama activo. No sé por qué me lo está pidiendo aquí. Esto nos llega a generar un problema de cuadre en el balance, porque si lo mando el activo a este lado tendría que estar en negativo, cuando es una partida de activo perfectamente y la autoridad lo está considerando mal en un lugar determinado. Otra de las consideraciones en la cuestión de la presentación de la declaración anual que se tiene hacia adelante es, por ejemplo, vean en impuestos por pagar. Ahí podrán ustedes observar que tengo un ICR diferido, que muchas veces entramos en la confusión si es un ICR diferido fiscal o un ICR diferido de acuerdo a la norma D4. ¿Eso por qué? Pues porque si yo lo veo por aquí en esta partida, dejen hacerlo en grande, aquí pueden ustedes observar que me dice impuesto a la utilidad diferido por pagar. Aquí lo estoy centrando un poquito en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Impuesto a la utilidad diferido por pagar. ¿En dónde lo pongo? ¿En el concepto de arriba, en el concepto de abajo? Debería de ser en este concepto. Ya me genera un problema de ese ICR diferido. Pero bueno, son errores que tiene la cuestión de la formulación. Y por último, los conceptos de propiedad, planta y equipo y de los activos intangibles. Propiedad, planta y equipo me pide que yo haga una cuestión de un desglose de propiedad, planta y equipo, y ahí me pide la depreciación. La depreciación considerar que la tengo que poner en negativo. Pero fíjense en la cuestión de los activos intangibles, que aquí no me pide el concepto de amortización. Entonces ahí lo voy a tener que mostrar neteado. Al final de cuentas son errores que seguramente en el transcurso del tiempo la autoridad va a irlo modificando y ayudando un poquito a clarificar este tipo de elementos. Y la otra que también le estoy manifestando por aquí es lo que serían las aportaciones para futuros aumentos de capital. Las aportaciones para futuros aumentos de capital lo está poniendo en el pasivo a largo plazo. Esto no es un error real, Hay aportaciones para futuros aumentos de capital que van en el capital y hay algunos que no cumplen con los requisitos para quedarse en el capital y me los manda la cuestión del pasivo. Entonces, la autoridad no crean que lo está haciendo en una forma alevosa. Estamos hablando que de acuerdo a las normas de información financiera, sí hay aportaciones para futuros aumentos de capital que van dentro del pasivo. Tendríamos que conocer la cuestión de la norma para saber cuál es la que se queda en el pasivo y cuál es la cuestión en el capital y cuáles son las que se van al capital. Y en el capital tenemos capital social, utilidades acumuladas, otros resultados integrales, y aquí otro error que me pide es la identificación de participación no controladora. Mis estados financieros son individuales. No sé por qué me pide participación controladora. Lo sé, porque donde lo agarró el formato la autoridad era de un ejemplo de una consolidación fiscal, pero una consolidación financiera, y lo agarró mal, pero al final de cuentas lo agarró para poderlo tener. Consideración, por favor, no pongan nada en participación no controladora, porque no estamos presentando estados financieros consolidados. En el estado de resultados, el estado de resultados integral, donde me pide toda la cuestión de los ingresos, podemos ver que me los está pidiendo de partes relacionadas, no relacionadas, separándolos y desglosándolos del ejercicio correspondiente y del ejercicio anterior. Consideración también, por ejemplo, en operaciones discontinuadas, que aquí es donde me está pidiendo la cuestión de la PTU. Ustedes pueden observar que aquí me está pidiendo la PTU, participación de los trabajadores, como una operación discontinuada, y no es una operación discontinuada. La PTU va en un concepto que yo pongo esta frase, la vaca con el becerro. Donde vaya el trabajador, ahí tiene que ir la cuestión de la PTU. Hacia allá tiene que ir la PTU. ¿Cómo, Rodrigo? Sí, la PTU es una prestación. Lo tenemos constitucional y lo tenemos en la Ley Federal del Trabajo. El aguinaldo, ¿dónde lo ponemos? Las cargas sociales, como el seguro social, ¿en dónde lo ponemos? En el concepto de nóminas o en donde está el trabajador. Y si un trabajador está en gastos de operación, tendría que irse el aguinaldo a gastos de operación.
Si se va a mano de obra la nómina del trabajador o la quincena, la semana del trabajador, ahí se va el aguinaldo también, las vacaciones, la prima vacacional, se van como partidas o forman parte del concepto de nómina. La PTU es una prestación, es algo que al final de cuentas se le va a entregar al trabajador. Si lo vemos, es una bonificación. Si a la empresa le va bien, al trabajador le corresponde legalmente, de acuerdo a un derecho laboral, le corresponde una parte de esas utilidades. Pero esta partida no debería de estar separada, forma parte del gasto. Es más, hasta se timbra. Pero al final de cuentas la autoridad, como no sabe dónde poner la PTU, vio un concepto donde no es una operación continua, quién sabe qué son operaciones discontinuas, y ahí la puso. Ahí no debería de ir, aunque hay veces que sí me da operaciones discontinuas la PTU, pero solamente por la operación discontinua. La operación continua debería de estar dentro de su propia operación. Y por último, también para efectos de poderles platicar, que ahorita regresaré a estos conceptos, sería el ver el estado de flujo de efectivo. ¿Qué me dice este estado de flujos de efectivo? Lo puedo seleccionar como método directo y método indirecto. Cuando nosotros presentábamos el estado de flujos de efectivo por ahí del mes de marzo, solamente me venían pocos conceptos para poder desglosar las partidas de operación. Como cuáles eran esas partidas que se decía, movimientos de proveedores, movimientos de cuentas por cobrar. Dentro de esas múltiples modificaciones que ha tenido este formato que les he estado comentando, quiero mostrarles, y lo hago en grande, ya me pide más desglosado. Antes solamente me decía, cobro a clientes, pago a proveedores, pago a empleados, pago impuestos a la utilidad y sin partidas relacionadas con actividad de operación. De lo que va de marzo a la fecha, le han incorporado disminución e incremento a cuentas por cobrar partes relacionadas, inventarios, impuestos por recuperar, cuentas por pagar, pasivos acumulados, impuestos a la utilidad y otros incrementos o disminuciones de operación. Esto viene para una declaración complementaria. En la normal yo ya la presenté sin estas partidas. Para el próximo año van a venir más desglosado. Y el día de hoy, 30 de noviembre, para los que no se habían dado o percatado que se ha estado modificando estos anexos de los estados financieros, se van a encontrar en la declaración 2023 mayor desglose en varios conceptos de los estados financieros. Ya no va a ser la misma forma en que los segregamos o los separamos para el 2022. Y tener en cuenta que estos aumentos de conceptos muchas veces nos pueden desestabilizar en el momento en que vamos a presentar una declaración anual, porque ¿en dónde lo ponemos? Como por ejemplo ahí me dice cobros de clientes, disminución o incremento de cuentas y documentos por cobrar. Ahí estamos hablando que entraría exactamente el mismo concepto, pero al final de cuentas es dónde lo vamos a acomodar. Sí ha habido modificaciones, se las estoy mostrando qué tipo de modificaciones ha estado ocurriendo, que no es en todo el formalismo de lo que se va a entregar en la cuestión de la declaración, pero sí hay en varias partidas que vamos a tener que entregar información desglosada con muchos más datos correspondientes. Y por último, el último estado financiero, que sería el estado de cambios en el capital contable, que realmente tiene una forma de poderlo llenar con mis auxiliares contables, con mi balanza, con libros corporativos, con actas de asamblea, para poder amarrar la cuestión de los conceptos. Nada más aquí permítanme hacerlo un poquito en grande y poderles puntualizar que aquí hay algunas partidas que me piden la declaración, que estos son financieras. Resultado de conversión de moneda extranjera no es la fluctuación cambiaria y no es la evaluación cambiaria. Esto es un efecto que me da cuando yo convierto mis estados financieros de una moneda de registro
a funcional y a informe, que esto lo podemos ver en la norma B15, que es conversión de los estados financieros. Esta es de una empresa que está modificando la información por medio de tipos de cambio, pero todos los estados financieros, que me va a generar una cuenta cuadre. La otra, la evaluación de cobertura de flujos de efectivo. No es una cuenta de capital, son cuentas que se generan para poder amarrar financieramente la cuestión del capital. Y la otra, nos está pidiendo la participación no controladora, y lo vuelvo a repetir, lamentablemente la autoridad tomó un formato que no correspondía. Yo presento estados financieros de manera individual, no estoy consolidando y por lo tanto no tendría que tener el desglose de participación no controladora. Por favor, no lo llenen para efectos de no tener problemas por ahí. Y por último, lo que quiero mostrarles es los acuses que me manifiesta dentro de la declaración, también en la cuestión de la presentación de los estados financieros. La declaración de ICR es lo que ustedes pueden observar, que me lo está dando en PDF. Los estados financieros me los está dando en una versión Excel, para que yo los pueda verificar. Por lo menos hasta el día de hoy no puedo hacer una carga batch para efecto de poderlo subir a los estados financieros. Tal vez más adelante la autoridad nos permita poder tener un carga batch. Al final de cuentas ya tenemos un formato en Excel para efectos de poderlo subir a los estados financieros, pero por lo mientras tendríamos que hacerlo en una cuestión manual. Y mientras lo tengamos en una cuestión manual, en el momento de su envío, a nosotros nos va a regresar y que lo podamos ver qué fue lo que se presentó dentro de los estados financieros, un Excel. ¿Cómo lo puedo identificar esto? Bueno, pues nos vamos a reimpresión de acuses, que sabemos que está dentro de la cuestión de la plataforma de la declaración anual. Buscamos la declaración que estamos queriendo sacar la información, tanto del PDF como la cuestión de los estados financieros, ponemos la parametrización correspondiente y al final de cuentas nos lo va a entregar. ¿Vale? Con esto, jóvenes, estaría dando oportunidad para que ustedes nos hagan algunas preguntas, algunas dudas, y que nosotros, a través del recopilatorio de todas las preguntas que nos están haciendo, se los vamos a contestar y se los estaremos mandando. Para poderle dar oportunidad también al expositor que sigue, muchas gracias por acompañarme en este día de hoy. Ojalá les hubiera gustado la temática que estoy mostrándole, y sobre todo estar preparados para lo que viene en este año 2023, cuidándonos en lo que estamos informando y subiendo en la cuestión de la declaración anual. Muchas gracias a IMEFI, también muchas gracias por ahí a Luca, que me había presentado, gracias ahí a Rocky y a todo el equipo de aquí de IMEFI, y estamos en contacto. Síganos a través de las redes que aparecen por ahí, y también me van a poder encontrar a mí en redes por ejemplo, en YouTube, con mi nombre, Rodrigo A. Ramírez Venegas, y será un gusto estarlos viendo por ahí.